Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Una vez más nos conectamos para poder hablar acerca del telemarketing e ir descubriendo más cosas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de las cobranzas y también del seguimiento que debemos de hacer a algunos clientes para que puedan realizar el pago de algún crédito pendiente que tengan con nosotros, ¿sí? Me da gusto conectarme nuevamente, siempre agradeciendo a la Cámara de Comercio, ¿no? Perdón, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ¿sí? CAMEX. Y bueno, me presento. Mi nombre es León Maximiliano Cutipamurga. Soy MBA en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Actualmente estoy ejerciendo la docencia, ¿sí? Vuelvo a repetir, el día de hoy vamos a hablar acerca de las cobranzas y el seguimiento que debemos de hacer a estos clientes, ¿no? Que tienen algún crédito pendiente con nuestra empresa. Muy bien, para iniciar tenemos que definir un poco, ¿no? ¿De qué trata esto de las cobranzas y el telemarketing? ¿Sí? En principio no debería de existir esto de las cobranzas. ¿Sí? En principio no debería de existir. ¿Por qué? Porque si se supone que nosotros vendemos algo, deberíamos de cobrar inmediatamente, ¿correcto? Pero hay situaciones en las cuales es necesario esto del crédito. ¿Sí? Es necesario y ayuda de alguna manera en el aspecto financiero a nuestros clientes. Muchos de ellos incluso podrían recurrir a nosotros como proveedores para el financiamiento en el aspecto de mercaderías, ¿sí? O pueden ser otro tipo de productos, ¿no? Acuérdense que el telemarketing está abocado a diferentes rubros, ¿no? Muy bien, entonces por ahí las cobranzas surge a partir de que la empresa otorga un crédito a un cliente, ¿no? Con un cobro ya sea de 15 días, 30 días, 45 días, o incluso hay empresas que otorgan créditos a 60 o a 90 días, tratándose de clientes corporativos, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí una situación especial de cobranzas, ¿no? Vuelvo a repetir, no sería necesario, ¿no? Si es que los clientes pagaran oportunamente sus deudas, ¿sí? Y ojo, esto debería de ser un manejo como tal, ¿no? Y muchas veces las empresas tienen problemas en este aspecto de cobros, ¿sí? El área de finanzas es el que está a cargo de las cobranzas, pero suceden casos en el cual probablemente los procedimientos o las políticas de esta área no estén bien definidos. Y tenemos empresas que tienen bastantes o tasas altas de morosidad, ¿no? De cobros por recuperar. Entonces, lo más ideal en este aspecto dentro de las empresas es que tenga un 4%, ¿no? De clientes difíciles de cobrar, ¿sí? Un 4% de toda su cartera, ¿correcto? Pero justo vamos a tallar en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es la situación? Así como en las ventas, ¿no? Es muy importante la parte de ventas porque de eso depende la supervivencia de una empresa, ¿no? Y que se sostenga en el tiempo. Pero por otro lado, de nada te sirve vender y vender y vender si es que no haces los cobros adecuadamente, como se deben y en el momento oportuno. Y vuelvo a repetir, esto puede suceder porque ciertos procedimientos o ciertas políticas en el área de cobranzas no están bien definidos, ¿sí? Muy bien, entonces ese aspecto es muy importante, ¿no? No me sirve mucho vender si es que por otro lado no hago los cobros que debería de realizarse oportunamente, ¿sí? Muy bien, ahora, el otro aspecto a considerar es que los clientes que no pagan es porque, uno, pueden tener dificultades personales, ¿no? Situaciones muy especiales, los cuales vamos a ir descubriendo en este curso, en esta sesión, para ver cómo podemos identificar estas problemáticas de parte del cliente y cómo ir proponiéndoles soluciones para que puedan realizar los pagos, ¿sí? Lo otro es que podría haber una situación de malos procedimientos dentro de la empresa. Eso es fundamental, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, si vemos que nuestras cuotas de morosos se está incrementando, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestras políticas y procedimientos dentro de la empresa, ¿no? Hacer un autoanálisis. Ojo, en mi trayectoria, ¿no? Profesional he podido observar
bastantes empresas que tienen problemas en este aspecto. Y efectivamente, una de las consecuencias, perdón, una de las causas de esto es que no tienen bien definidas las políticas de cobros, ¿sí? Lo normal es que tú vendas y cobres, ¿sí? Vendes, cobras. Y ojo, yo no puedo volver a vender si es que todavía el cliente tiene un saldo pendiente. ¿Mm? Si no tenemos bien definidas estas políticas, la empresa va a tener serios problemas en salud financiero a muy corto plazo, ¿sí? A muy corto plazo. No he visto empresas eh, que vivan de esto, ¿no? De tener bastantes cobranzas por realizar. Y es más, esto representa un costo para las empresas. Y ahí viene lo fundamental del telemarketing, ¿no? Como una herramienta más para poder eh, mejorar esta situación, ¿sí? Muy bien. Dice, ventas y cobranzas son dos pulmones que oxigenan y dan vida a una empresa. Efectivamente, lo dijimos hace un momento, la empresa es fundamental que realice ventas y por otro lado también que haga el cobro adecuado de esas ventas, ¿no? En el momento oportuno, según lo que se ha pactado con el cliente, ¿sí? Muy bien. Lo otro es la venta a crédito se hace realmente cuando la cuenta acaba de pagar o se acaba de pagar. Sí, no podemos realizar otra venta si es que hay todavía pendientes de alguna deuda. Podría suceder, claro, siempre y cuando las políticas de la empresa lo permitan. Y ojo, esto no debería de ser muy exagerado. He visto casos donde hay clientes que tienen deudas pendientes o pagos pendientes, 5 o 6 pagos pendientes, y según eso, aún las empresas le van otorgando créditos. ¿Ya? Esto es bien complicado, no puede suceder esto, ¿no? Lo normal, vuelvo a repetir, es que vendas y cobres en un tiempo estimado y prudencial, ¿correcto? Porque la salud financiera de la empresa se podría ver afectado en un periodo muy corto, ¿sí? Vamos a revisar algunos principios de cobranza, básicamente 14 principios de cobranza los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta estos principios para poder realizar un adecuado cobro, ¿no? Vamos a ir revisando uno por uno de qué tratan estos principios, ¿no? Tenemos el primero, dice, el crédito no es un favor que se otorga, sino un servicio que se vende, ¿ya? Por ahí resulta de que hay un punto en el cual eh, la empresa que realiza los cobros ya incluso pierde la fuerza, ¿ya? En realizar los cobros, en hacer el seguimiento, en insistir, ¿no? Y de buena manera. Ojo, no estamos llamando porque nos van a hacer un favor, ¿sí? Estamos llamando porque eso es dentro del proceso de venta que hemos realizado. Y lo normal es que nos paguen, ¿sí? Nos hagan la cancelación de alguna deuda pendiente de parte de un cliente, ¿sí? Esto, ¿dónde sucede más? ¿En qué rubro, no? Puede pasar en varios rubros, pero donde sucede un poco más es en el sistema financiero, ¿verdad? Y obviamente ahí también está la parte del telemarketing. Sí, la aplicación del telemarketing, vuelvo a repetir, es en varios rubros y uno de ellos muy importante es la parte del sector financiero. ¿Sí? Ahí es donde se manejan bastantes, ¿no? Este aspecto de los cobros a través de teléfonos, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que no es un favor, sino un servicio más, ¿sí? Muy bien, el otro principio dice, todo cliente puede cambiar, ¿sí? Todo cliente puede cambiar, todo buen cliente, ¿no? Si no se le cuida, puede cambiar a cliente malo. Ojo, ¿a esto qué significa? Que tenemos que hacer un seguimiento detallado a los clientes que hacemos o que otorgamos créditos, ¿sí? Tenemos que hacer un seguimiento. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un cliente moroso, no perdamos la esperanza de que este cliente pueda cambiar, pero eso sí, hay que ser constantes y no dejar que la deuda, ¿no? El cobro de la deuda pase bastante tiempo. ¿Por qué? Porque se van a complicar la situación. ¿Sí? El cliente se va a olvidar, el cliente va a decir, no, como que la situación, ¿no? Mientras más pase el tiempo se vuelve un poco más, ¿no?
se olvida un poco esto y pierde fuerza en el cobro. Entonces hay que ser constante inmediatamente, según el plazo pactado, realizar los cobros y hacer el seguimiento necesario, ¿correcto? Para esto se van a manejar indicadores, ¿no? Dentro de las empresas que manejan estos principios, estas áreas de cobranza y todo ello, tienen ciertos programas en los cuales van a realizar ciertos seguimientos. Incluso van a ir colocando los informes detalladamente de cada llamada que se hacen a modo de realizar cobros a los clientes. ¿Sí? Y se va realizando como en un informe todos los, ¿no? Todo lo detallado de cada llamada, ¿no? En la primera llamada el cliente me dijo esto, ¿no? En la siguiente llamada el cliente se comprometió a pagar, en la siguiente llamada el cliente tenía problemas o se estaba mudando, tuvo problemas financieros o tuvo problemas en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ese detallado nos sirve a nosotros como antecedente para poder ir revisando cómo ha ido evolucionando este tema de cobrar a ese cliente, ¿no? Muy bien, entonces tengamos presente esto, ¿no? No todos los clientes son malos, tenemos que tener la esperanza, ¿no? Y actuar de manera neutral, ¿sí? Porque, ojo, esto de cobrar es un aspecto muy delicado, ¿no? Probablemente si nosotros hacemos un mal cobro, podríamos estar perdiendo también a un cliente potencial, ¿sí? Ojo, todas las empresas tienen problemas, todos los clientes tienen problemas. Tenemos que también colocarnos en una situación, ¿no? de empatía en este aspecto. Tratar de entender al cliente cuál es el problema que tiene y el motivo por el cual no ha podido cancelar su deuda. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otro principio dice, la cobranza debe generar nuevas ventas. Sí, muchas veces olvidamos de esto en el aspecto de cobrar. ¿Sí? Y buscamos incluso o hacer quedar mal al cliente, ¿no? Apelamos a que el cliente quede mal para que nos pueda pagar. La idea no es esa. El otro día ayer hablábamos de que no podíamos darnos el lujo de tratar mal a un cliente, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos al momento de realizar los cobros, aplicar, ¿no? Ciertos principios que ya hemos ido desarrollando al momento de contactar al cliente, ¿sí? Muy bien, entonces una cobranza debe generar una nueva venta, ¿no? Con el trato cordial, ¿no? Y buscar que el cliente logre cancelar su deuda y de paso, ¿no? Continúe comprando nuestros productos. El otro principio dice, la cobranza debe planearse, ¿no? No debe improvisarse. Esto puede llevar a un fracaso. Ya, esto es fundamental como principio de cobranza. Yo no puedo cobrar de manera improvisada, ¿no? Tengo que hacer un plan, tengo que diseñar un plan de cobranzas, ¿sí? Para yo ir haciendo un seguimiento y ver en qué momento es oportuno, ¿no? Ciertas acciones, ¿correcto? Porque si yo no tengo un plan, va a ser muy complicado de desarrollar o realizar el cobro. Y es más, podría llegar a una situación complicada con el cliente a tal punto de que mi cobro sea todo un fracaso. ¿Correcto? Entonces, fundamental planear. ¿Y qué es planificar? ¿O qué es planear? Es anticiparnos, ¿no? De las futuras acciones que vamos a realizar, ¿no? Para tener un adecuado cobro, para garantizar el éxito de la cobranza. ¿Sí? Muy bien. Es más, no es el hecho, al momento, cuando hablamos de planear la cobranza, estamos hablando de determinar cuál es el momento y la hora oportuna de hacer la llamada al cliente para realizar el cobro. ¿Cuál es el día? ¿No? ¿Cuál es el medio por el cual yo me voy a poner en contacto con el cliente para realizar el cobro? ¿Sí? Entonces, si hablamos de telemarketing, ¿no? Y aplicamos esto de las cobranzas por teléfono, tenemos que revisar, ¿no? Ese informe detallado de los antecedentes de este cliente. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual no ha podido cancelar su deuda hasta el momento? ¿Sí? Y cada llamada que vamos a realizar, no debemos perder la cordura, ¿no? Tenemos que ser amables en todo momento y siempre manteniendo ese optimismo, ¿no? Esa esperanza de que el cliente va a cancelar su deuda, ¿correcto? Entonces, ahí en un tema principal muy importante en este aspecto de las cobranzas, planear la cobranza, ¿sí? Muy bien. El otro principio dice,
debe realizarse como un servicio y no como un convenio. Sí, la parte de otorgar créditos, realizar el cobro, es la parte del servicio, corresponde a la parte del servicio. ¿Sí? Y es más, debemos tener un trato personalizado en este aspecto. No puedo ingresar yo, ¿no? En el aspecto de cobranzas, no puedo ingresar con un speech ahí bien elaboradito, ¿no? Y llamar y decir, señor tal, soy de la empresa tal, mi nombre es tal, y tiene usted una deuda. No. Aquí ya debemos entrar con un trato muy, muy personalizado. Por eso digo, revisar los antecedentes es muy importante, ¿correcto? Entonces, yo ya voy viendo, ¿no? Por ejemplo, el cliente me ha podido colocar ahí, ¿no? Que no ha pagado en determinada fecha porque tenía problemas de salud. ¿Qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Al momento de llamar, ¿no? Una vez más para hacer el cobro, no le diré, señor, usted debe tanto, ¿no? Lo primero que haré es preguntarle acerca de su estado de salud. ¿Cómo está? Si ya se ha recuperado, ya se ha incorporado a su puesto de trabajo. ¿Cómo le está yendo en ese aspecto, ¿no? Y poco a poco ir ingresando con el tema del cobro, ¿no? Esa amabilidad, ese trato va a conectarnos con el cliente. Y probablemente el cliente, es muy probable que el cliente diga, ¿no? Esta empresa me ha sabido entender en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, inmediatamente estoy programando el pago, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tenemos que generar un trato personalizado y de empatía, ¿sí? Con el cliente. Muy bien. Otro principio dice, debe ser un proceso de educación, ¿no? Proceso de educación al cliente y debe realizarse permanentemente con todos los deudores. Sí, este proceso de realizar los cobros es también en parte un proceso de educación hacia el cliente, ¿no? Un proceso de concientización hacia el cliente para que pueda cancelar sus deudas, ¿correcto? Entonces, no debemos perder ese hilo, ¿no? De constantemente, ¿no? Ir llamando al cliente, haciendo seguimientos para que él pueda ponerse a conciencia o ver la manera de cómo puede realizar la cancelación de ese pago. ¿Correcto? No todos los clientes tienen la intención de perjudicar. No todos los clientes tienen la intención de perjudicar. En algún momento, cuando trabajaba en esto de cobranzas, sí me ha sucedido, ¿no? Que hay personas que sí efectivamente van solicitando un crédito y su objetivo al final es perjudicar. Sí, sí hay algunos, no lo voy a negar. Pero lo demás, ¿no? Si trabajan de manera a conciencia y si no pueden pagar es porque hay algún problema que ya les dije, ¿no? Muy bien, que tenemos que hacer un análisis, obviamente, para poder determinar cuáles son las causas y las consecuencias. ¿Ya? Muy bien. Esto no solo se debe realizar con algunos clientes, sino con todos los clientes que tenemos dentro de nuestra cartera de clientes, ¿no? Con cobros pendientes de recuperar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no podemos tener del 100%, no debe ser más del 4% nuestros cobros por realizar. ¿Sí? Deudas pendientes de cobro. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si se incrementa esto, ya podría poner en una situación difícil la parte financiera de la empresa. ¿Correcto? Y aquí viene un papel importante del telemarketing en el aspecto de las telecobranzas, ¿no? O cobranzas por teléfono. ¿Ya? Muy bien. El otro principio viene a ser, ¿no? La acción por medio de la cual el acreedor recuerda al deudor la promesa de pago, ¿no? Otro principio, ¿no? Es una acción, esto de los cobros, es una acción por el medio o por el cual nosotros vamos a dar a conocer a un cliente, a un deudor, ¿no? Que tiene un saldo pendiente o una deuda pendiente con nosotros, ¿sí? Si no somos insistentes en este aspecto, el cliente lo va a olvidar, ¿no? Y si dejamos de insistirle un mes, 2 meses, vamos a perder fuerza. Y el cliente, lamentablemente, va a decir, nadie me cobra, ¿no? Nadie me insiste en llamar, entonces seguramente se han olvidado o algo ha pasado con el sistema, entonces yo también me olvido. Sí, suele pasar. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser constantes en este aspecto de hacer llamadas constantes, ¿no? Ojo, siempre haciendo un plan para determinar cuál es el problema de la situación por el cual el cliente no está realizando el pago. ¿Ya?
Muy bien. No hay que llamar con una actitud de hacer quedar mal al cliente o con la actitud de poner al cliente en una situación difícil. ¿Ah? Muy bien. Tenemos otro principio, dice, debe realizarse en forma amable, ¿no? Aún en el caso de que se realice judicialmente o jurídicamente. ¿Ya? Aquí hay un aspecto. Nunca perder la amabilidad. Ya perdí bastante dinero, ¿qué hago? Estoy molesto con ese cliente. He tenido que contratar a un abogado, a un estudio jurídico o a una empresa de cobranzas judiciales para poder cobrar la deuda de ese cliente. Sí, pero vamos, tenemos que continuar con esto. Al final, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Cuando nosotros otorguemos créditos, tenemos que tener en consideración de que en un contrato vaya estipulado claramente que que los gastos, ¿no?, que se vayan a generar por cobranzas, ¿no?, las va a asumir directamente ¿quién? El cliente. ¿Sí? Esto es fundamental porque si no, todo lo que vas a cobrar vas a tener que pagarle a un estudio jurídico, a un estudio o a una empresa de cobro. ¿Sí? Entonces, aquí el cliente tiene que ser consciente de que si no paga, ¿no?, al final se va a tener que hacer cargo de la deuda que tiene pendiente y por otro lado también de los gastos por cobranzas que se han realizado, ¿sí? Porque nosotros como clientes, perdón, como proveedores, no podemos vernos perjudicados en ese aspecto, ¿correcto? Entonces, hay una situación, un punto importante también a considerar. ¿Sí? Por ahí de repente alguno de ustedes está pensando en iniciar una empresa, esto de telemarketing, que es muy rentable en este tiempo por lo menos, ¿ya? Entonces tendría que considerar este tipo de contratos, ¿no? Y los que han trabajado de repente saben y han visto, ¿no?, este tipo de contratos en el cual estipula efectivamente eso, ¿no? El costo será asumido por parte del cliente, ¿ya? Muy bien. El otro principio es que se debe hacer con profesionalismo. ¿Sí? Muchas veces los clientes, a tanta insistencia para el cobro, pueden optar actitudes muy desagradables, ¿no? Al momento, al punto de llegar a insultar y todo ello. Entonces, en ese aspecto no hay que perder profesionalismo, ¿no? La cordialidad hacia el cliente, ¿sí? Muy bien. Otro principio dice, exige tacto y firmeza por parte del cobrador. Sí, va a haber situaciones en las cuales tenemos que ser firmes en el cobro, ¿sí? Tenemos que tener ese tino en decir adecuadamente las palabras, ¿sí? Porque podríamos estar tratando ante un cliente complicado, ante un cliente muy egocéntrico por ahí, y insinuarle de repente que es una persona poco ética al no realizar su pago y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto podría poner también en situación y en riesgo la parte de los cobros, ¿correcto? Siempre tenemos que mantener la prudencia y el tacto y la firmeza al momento de realizar los cobros, ¿no? Y la seriedad del caso, ¿no? Sin perder la parte del trato personalizado. ¿Correcto? Muy bien. No por el hecho de que yo haga un trato personalizado significa que yo voy a perder la cordialidad con el cliente y voy a ser un poco más informal, no necesariamente, ¿no? Podemos mantener la formalidad a través de un trato personalizado con el cliente. También tenemos, dice, de buscar el pago sin perder la confianza del deudor, ¿ya? De buscar el pago sin perder la confianza del deudor. Sí, hay clientes, ya les dije, que tienen problemas con el pago. No es porque quieran perjudicar, sino que realmente tienen problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, entre otros, ¿no? Ahí es fundamental entender, no estás llamando para hacer el cobro como tal, estás llamando para entender la situación del cliente y ponerte en lugar del cliente para darle una solución. ¿Correcto? No es el hecho de proceder nomás por proceder y llegar a una instancia judicial para el cobro, ¿no? Y posterior embargo incluso. No funciona así esto. Lo único que hacemos es
perjudicar al cliente. Y ojo, esto también va traducido en otro aspecto, ¿no? De que el cliente se vea en un problema donde no es intencionalmente, ¿no?, el perjudicar a la empresa. Eso se lo va a comentar a alguien más y le va a decir, sabes que tengo problemas con tal entidad, ¿no? Y no puedo pagar, pero no me entienden. Y mira, ya me han hecho todo el procedimiento, incluso están a punto de llegar al embargo, ¿sí? Eso también podría perjudicarnos en el aspecto de perder algunos clientes, ¿sí? Por eso digo, lo importante aquí es llamar al cliente, un trato personalizado, y escuchar al cliente, ver cuál es su situación, por qué ha tenido problemas en pagos. ¿Mm? De repente tiene algún problema, señor, lo podemos ayudar, coméntenos, de repente tenemos una solución para usted, podemos refinanciar, podemos, yo qué sé, ver la manera o prolongar más el plazo del crédito, ¿no? Ya hay maneras de solucionar, ¿correcto? Pero tenemos que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? ¿Por qué no les comento más de estas herramientas de cobranzas? Porque cada entidad, cada empresa maneja sus propios medios de cobro, ¿ya? Sí, tiene sus propias políticas en cobros, ¿no? Por ahí ya, al momento de que uno ingrese a trabajar en este aspecto, va a poder conocer varias opciones y ahí mismo les van a capacitar en estos aspectos de conocer cuáles podrían ser las posibles soluciones a estos clientes morosos, que no siempre es el aspecto de judicializarlos. ¿Correcto? Muy bien. Lo otro es que es una acción hecha por personas hacia otras personas, ¿no? El cobro se hace de personas hacia otras personas, ¿no? Por eso exige muy buenas relaciones humanas, ¿correcto? Como otro principio, ¿no? No estamos tratando directamente con la empresa como tal, ¿no? Al final va a haber una persona que me va a responder el teléfono al otro lado y tenemos que tener ¿no?, ese trato entre personas, ¿sí? No estoy hablando con un operador automatizado o una contestadora automatizada, ¿sí? Habrá algo que me diga este cliente, ¿no? En función a los problemas que ha tenido para poder realizar el pago, ¿sí? Y tengo que estar predispuesto, ¿no? Y con esa actitud hacia la colaboración con este cliente, ¿sí? Muy bien. Ya casi finalizando estos principios, tenemos también, debe tener en cuenta la personalidad de cada deudor para darle su adecuado tratamiento, ¿no? Hace un momento hablábamos de que vamos a tener un historial de las llamadas anteriores que se han realizado, ¿sí? Y ahí vamos a ir detallando todo lo que el cliente nos ha ido indicando en cada llamada que hemos realizado, siempre buscando soluciones, ¿no? Y vamos a colocar ahí, al cliente se le propuso que podría pagar, ¿no? O prolongar sus cuotas, y cuál el cliente dijo que lo iba a pensar porque estaba con problemas familiares, ¿no? Siguiente llamada, probablemente el cliente diga que todavía no se ha solucionado su problema familiar y que al contrario se ha agravado con el fallecimiento de alguno de sus familiares. ¿Mm? Y por ahí nosotros, si vamos a hacer otra llamada, tenemos que ver este informe previo de las llamadas anteriores que se han realizado. Ahí vamos a conocer un poco más del cliente y por la situación por la cual ha estado pasando o está pasando, ¿no? Entonces, yo ya no llamo con esa intención directamente de cobrar, ¿no? Y decirle, oye, buen día, te estoy llamando de la empresa tal, soy el señor tal, entonces tienes una deuda pendiente. No. Lo primero que haré es saludarlo cordialmente, ¿no? Presentarme y preguntar por su situación, por el problema que nos ha ido detallando. ¿Cómo va? ¿Cómo ha evolucionado eso, no? Si ya se ha solucionado el problema familiar que tenía, o de repente, ¿no?, ya se ha repuesto, ya se ha recuperado del fallecimiento de algún familiar, todo esto, ¿correcto? Solamente así vamos a poder, ¿no?, captar el interés del cliente moroso, ¿ya? Y se va a poner a conciencia y va a decir, esta empresa me está entendiendo y tiene un trato como debería, ¿sí? Muy bien. Y por último, como último principio de cobranza, tenemos, siempre se debe buscar la recuperación del dinero,
¿ya? Conservar la imagen y seguir contando con la confianza del cliente. Al final, si logramos esto, hemos tenido éxito en la cobranza. Sí, debemos recuperar el dinero y por otro lado, conservar la imagen de la empresa. Y por otro lado, que el cliente siga confiando en nosotros, siga viéndonos como una alternativa a la solución de sus problemas. ¿Correcto? Esto es muy importante. Solamente así vamos a poder generar un, una fidelización de parte del cliente, si estamos hablando de un servicio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos que llegar a ese punto, ¿no? De tratar bien al cliente y que el cliente nos siga viendo como una alternativa muy buena en la solución de sus problemas. Peor aún, esta situación, ¿no? De cobros pendientes o de clientes morosos es una oportunidad para que tú puedas, ¿no? Hacer fiel a ese cliente a tu empresa. Sí, no siempre veamos la situación como un problema, sino veámoslo como una oportunidad de brindarle al cliente justamente en esa situación difícil que está pagando, que está pasando por no realizar el pago, como consecuencia que no puede realizar el pago, ¿no? Ver la manera de darle un soporte y un servicio adecuado, ¿no? Y darle una solución. Y el cliente lo que va a decir es, esta empresa, más allá de realizarme los cobros, lo que ha hecho es cobrarme de manera muy, muy profesional. Por lo tanto, ¿no? Yo siento una confianza en esa empresa. Y si vuelve a pasar, voy a recibir el mismo trato, ¿no? Y yo quiero que esta empresa siga atendiendo, ¿correcto? Entonces, eso es, más allá de todo, ¿no? Los que me están escuchando, más allá de todo, las empresas ahora buscan generar ventajas competitivas en personas que trabajan en esta área de telemarketing, por ejemplo, ¿no? En personas que buscan los cobros y la recuperación de estas cuentas pendientes. Y ese trato es una ventaja competitiva. Por ahí de repente han escuchado que las empresas están buscando ventajas competitivas en tecnología, en marcas, ¿no? En procedimientos, etcétera. Pero algo fundamental es la obtención de ventajas competitivas en las personas. Sí, en los talentos. Porque no todos tenemos esa misma forma de tratar con el cliente o esa misma forma de hacer cobros de manera adecuada. No, ¿correcto? Otros somos mejores y otros somos menos en ese aspecto. ¿Correcto? Entonces, tenemos que identificar esto para poder retener estos talentos en estas áreas puntuales, ¿no? Como las cobranzas. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos algunas normas de cobranza, ¿ya? 5 básicamente. ¿Correcto? Dice que esto nos va a permitir identificar la forma en que el cliente debe liquidar su compra, ¿no? Debe hacer el pago de su compra. ¿Ya? ¿Cuáles son esas normas básicas? Las tenemos ahí, ¿no? Primero dice determinar el monto mínimo de los documentos de cobranza, ¿no? Determinar el monto mínimo de los documentos de cobranza. ¿Cuál es ese monto mínimo que puede pagar el cliente? ¿Sí? Hay que hacer, antes de llamar incluso al cliente, tenemos que ya tener una solución, ¿no? Una solución al problema que puede estar presentando. Ojo, yo no puedo llamar si no le tengo una solución al cliente. Esto va de alguna manera a garantizar el cobro, ¿no? Que vamos a realizar. ¿Ya? Tenemos que tener una solución a su problema. Eso viene a ser un trato de excelencia, de calidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? También dice documentar de acuerdo a las formalidades legales. Sí, tenemos que seguir un procedimiento legal y formal, ¿no? En caso esto de las cobranzas se complica un poco más. ¿Ya? Tenemos que tener documentos en los cuales nos vamos a avalar de que el cliente tiene una deuda pendiente, ¿ya? Y nosotros como teleoperadores también no podemos realizar cobros si no tenemos documentos que avalen que efectivamente el cliente aún no ha cancelado su deuda.
o que tiene una deuda pendiente con nosotros. He visto empresas, lamentablemente, que no tienen documentos que respalden, ¿no?, el otorgamiento de créditos. Sí, lamentablemente. Estamos en esa situación, es muy complicado, ¿sí? Y ponen en una condición de mucho riesgo a la empresa. Imagínense, yo otorgar un crédito sin ningún documento que avale que tal persona me está debiendo por haberle otorgado un servicio o un producto o un bien. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado en este aspecto. ¿Ah? Lo otro dice mantener el ritmo y el plan prefijado. Sí, mantener el ritmo, ¿no? En las cobranzas. No desistir, ser constantes. ¿Sí? Porque el cliente, ya les dije, si no le insistes, se olvida de que le debes. Y va a pensar que ha pasado algo en el sistema, ¿no? Se borró sus datos y él está feliz. ¿Ah? Muy, entonces tenemos que mantener el ritmo y siempre revisar el plan, ¿ya? El plan de cobros, ¿no? Lo otro es respetar la autonomía del abogado, ¿ya? Y del departamento jurídico, ¿no? En un caso ya legal, ¿sí? Porque ellos van a tener, ¿no?, sus procedimientos establecidos en los cobros legales. Entonces, hay que dejar que realicen el trabajo, ¿no? Si hay algo puntual, hay que darle el soporte necesario también, ¿ya? Lo otro dice hacer conocer el tiempo y la pérdida que significa la cobranza oficial al cliente, ¿sí? Hay que darle a conocer, ¿sabe qué, señor? Mejor arreglemos esta situación antes de que lleguemos a otras instancias. Y sabemos que otras instancias implica pérdida de tiempo y también pérdida de dinero, un costo, ¿correcto? Que probablemente el cliente no está dispuesto a asumir. Por ahí podría ser el esfuerzo de poder conseguir el dinero para cancelar su deuda pendiente, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos algunas normas básicas en lo que respecta a las cobranzas, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del plan de cobranzas, ¿ya? Dice, el plan de cobranzas debe tener las siguientes características, ¿ya? Sabemos que un plan de cobranzas es las acciones futuras que yo voy a realizar con el objetivo de poder recuperar ese pago pendiente, ¿ya? Y para ello deben tener estas características, ¿no? Primero dice adaptable a las circunstancias. Ahora mismo estamos pasando por circunstancias muy difíciles, ¿sí? Es más, el gobierno ha declarado, no me equivoco, el Estado, de que no se puedan realizar cobros por morosidad porque estamos en una situación de emergencia. Entonces, nuestro plan se debe adaptar a estas circunstancias. Problemas como estos, ¿no?, que salen de control y perjudican no a unos cuantos, sino a todos. ¿Correcto? Entonces, el cliente también va a entender esta parte y nosotros también tenemos que entender. Ya les dije, este tipo de acciones es una oportunidad de fidelizar al cliente con nuestra empresa. ¿Ya? Lo otro es lo uniforme, ¿no? Aplicable a todos los casos. Si bien es cierto, debemos buscar un trato personalizado y acomodar, ¿no?, a algunos clientes de qué manera podemos apoyarlos para que hagan el pago de su deuda pendiente. Sí, pero también hay que buscar la manera de uniformizar todo, ¿no? Para no estar que a un cliente se le otorgó tal beneficio y el otro tal beneficio no. Hay que tratar de uniformizar en ese aspecto, ¿ya? Lo otro es que nuestro plan de cobranza sea flexible, ¿no? Que permita hacer diferencias entre los deudores. Sí, porque tenemos que tener el registro de, incluso de cuentas incobrables por ahí. Algo ya un poco extremo, ¿no? Sí, hay deudas incobrables en las empresas. Y por otro lado, deudas pendientes de cobro recientes, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y por último, como una característica, es que tiene que ser progresivo, ¿no? El plan de cobranzas tiene que ser progresivo, que aumente, ¿no? ¿No? Que aumente gradualmente la presión, ¿ya? Que este plan no se mantenga estable en todo el tiempo, sino que tenga acciones de un poquito más de presión, porque al final tenemos que realizar el cobro sí o sí, ¿ya? Al final.
Al final de repente ya es un poco complicado, ya tenemos que recurrir a otras instancias judiciales, lo tendremos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer, ¿ya? Pero eso, ojo, en un caso extremo y siempre en cuando hayamos agotado todas las instancias, ¿no? Y el cliente efectivamente se niegue a realizar el pago, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí tres planes de cobranzas, ¿ya? Tenemos el plan de cobranza administrativa, el plan de cobranza prejudicial y el plan de cobranza judicial, ¿sí? Vamos a ver cuáles son sus características, ¿ya? Primero, el plan de cobranza administrativa tiene que tener un tiempo estimado entre el siguiente plan, ¿no? Que vendría a ser el plan prejudicial. Tiene que tener un tiempo estimado, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a realizar la cobranza administrativa? Y si no funciona en un determinado tiempo, pasaré al plan de cobranza prejudicial, ¿correcto? Lo otro son las etapas, ¿no? Seleccionar comunicaciones, fax, llamadas, teléfonos. ¿Por qué medio voy a realizar la cobranza administrativa? ¿No? Y ahí está ya muy bien la parte del telemarketing, ¿no? Realizar las cobranzas a través del teléfono, periódicamente llamando. Otros medios podrían ser muy costosos, como por ejemplo el enviar alguna notificación, ¿no? Previo, de manera de cobranza administrativa. No estamos hablando todavía de judicial, ¿ya? En ese aspecto, también podríamos visitar de repente al cliente, ¿no? Un rato para ver cuál es la situación. Y lo otro serían los correos electrónicos, que es otra alternativa también de cobranza, ¿ya? De ir recordándole al cliente que tiene una deuda pendiente con nosotros, que también es muy aplicado en el mundo de los negocios, ¿ya? Lo otro es el número de etapas, ¿no? ¿Cuántas se debe recordar que si bueno, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que llamar al cliente para considerar si eso no es posible de que el cliente pueda pagar esa deuda? ¿Ya? Muy bien. Se debe recordar que si las políticas de cobranzas son duras, ¿no? Bueno, hay algunas empresas que tienen políticas de cobranzas muy estrictas, ¿ya? Y hay otras que no, un poco flexibles por ahí, ¿ya? Y por último, en cuanto al plan de cobranza administrativa, dice el ritmo, ¿no? ¿Cuál es el orden a seguir en las etapas? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero para mantener un orden adecuado, ¿no? Y no confundir mucho al cliente en ese aspecto, porque podría pensar que estamos haciendo cobros de manera improvisada y eso lo único que va a hacer es perjudicarnos, ¿ya? Muy bien, eso en cuanto a la cobranza administrativa. Luego tenemos el plan de cobranzas prejudicial. Ahí tenemos que también estimar el tiempo, ¿no? Entre el siguiente plan, que vendría a ser el siguiente plan, las cobranzas judiciales. ¿Ya? Entonces ahí estimamos un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a proceder con el plan de cobro prejudicial antes de aplicar el plan judicial? ¿Ya? Dentro también tenemos que ver la comunicación, poniendo un plazo muy corto, generalmente no es. Sí, este es el momento exacto en el cual le decimos al cliente, ¿sabe qué? Lamentablemente estamos procediendo con una cobranza judicial, ¿ya? ¿Y por qué se tiene que informar de manera muy, muy corta, ¿no? En un plazo muy corto, para evitar otras acciones de parte del cliente, ¿ya? Porque si hemos decidido por hacer la cobranza judicial, no queda de otra que ser bien agresivos en ese aspecto, ¿ya? Porque estamos hablando, si hemos agotado otras instancias y hemos llegado a este punto, es porque o bien recuperamos ahí la cuenta, ¿no? O nunca la vamos a recuperar. Punto. Que quede bien claro eso, ¿ya? Muy bien. Y también dentro del plan de cobranza prejudicial dice, si lo anterior no surte efecto, aviso de que la cuenta ha pasado a jurídica, ¿no? Tenemos que indicarle al cliente de que efectivamente ya el cobro ha sido judicializado y se van a proceder con otras instancias, ¿no? Y bueno, ahí es donde interviene el otro plan, ¿no? El plan de cobranzas judicial, ¿ya? Ahí dice presentación de la demanda, ¿no? Presentamos la demanda, el cual ha procedido, ¿no? Obviamente realizando ciertos trámites, ¿no? Dentro de estas instancias, ¿no? Luego viene el embargo preventivo de bienes, ¿correcto? También está el mandamiento del pago y el remate de bienes. ¿Ya? Esto es una situación muy,
muy extrema ya, ¿no? Que muchas veces pasa, lamentablemente sucede, ¿no? Aquí sí tenemos que ser conscientes de que el cliente probablemente nunca más tengamos las mismas relaciones con él, ¿sí? Porque el cliente va a quedar muy, muy afectado y obviamente nosotros también, ¿no? Como empresa que realiza los cobros, ¿ya? Entonces, igual, no hay de otra. Lamentablemente hemos tenido que llegar a esta situación de realizar embargos y todo lo demás. ¿Correcto? Esto de los remates de bienes y todo lo demás ya tiene un tratamiento especial que corresponde al plan de cobranza judicial. ¿Ya? Muy bien, pero nos da un panorama, ¿no?, de cómo debemos de actuar en estos aspectos. Muy bien, ya para finalizar, ¿no?, tenemos un plan de acción, ¿no? Las llamadas de seguimiento, ¿correcto? A ello llamamos como plan de acción, ¿sí? A las llamadas de seguimiento que vamos a realizar al cliente. Tenemos primero la preparación de la llamada. Sí, yo no puedo llamar de un momento a otro. Tengo que preparar mi llamada, tengo que informarme cuál es la situación del cliente, ¿correcto? Y ahora tenemos muchos medios para poder informarnos, ¿no? Bastantes herramientas por las cuales nosotros podemos ver más o menos la situación por la cual está pasando un cliente, ¿no? Y determinar si realmente su accionar busca perjudicar a la empresa, ¿no? Entonces, es importante preparar la llamada, informarnos acerca de un poco de lo que ha ido pasando, ¿ya? Lo otro es el contacto inicial, ¿sí? Como un plan de acción, como un plan de seguimiento de llamadas, ¿no? O llamadas de seguimiento, ¿ya? Tenemos ahí el contacto inicial. Tiene que ser firme, ¿ya? Tiene que ser amable y agradable, ¿sí? Mantener una cordialidad con el cliente en ese aspecto, ¿sí? Porque eso va a determinar también la seriedad del caso, ¿sí? Tratemos de ser muy profesionales en este aspecto. Lo otro viene a ser la conversación, ¿ya? Miren, ¿ah? Parece algo un poco informal, pero no. Nos va a ayudar a hacer una llamada de seguimiento. Sí, conversar con el cliente. Salir un poco de nuestro speech y hablar un rato con el cliente para ver cuál es la situación, ¿no? Que nos comente un poco por qué está demorando en estos pagos, ¿ya? Y el cliente, obviamente, si le damos esa posibilidad de que nos pueda explicar cuál es su situación, el cliente nos va a decir, nos va a indicar, ¿no? ¿Sabe qué? Tengo este problema, ¿no? Ha pasado esto, ha pasado aquello, por lo tanto, tengo estos retrasos en pagos. ¿Mm? Y ahí podemos ir buscando ciertas alternativas que nos van a ayudar a poder solucionar el problema, tanto para nosotros como empresa, tanto como para el cliente. Pero fundamental aquí mantener, ¿no?, una conversación con el cliente, ¿ya? Lo otro que podemos hacer es la llamada de acción, ¿no? Como tal, ¿ya? ¿Qué hemos decidido? ¿Qué hemos podido encontrar como una posible solución para el cliente, ¿no? Y llamar y darle, ¿no?, esa acción, decirle, ¿sabe qué? Tenemos esta propuesta para que no se perjudique también usted, ¿sí? Porque recordemos que al final, si nosotros trabajamos de la manera adecuada, si nuestra empresa trabaja de la manera adecuada, podemos mandar al cliente, ¿no?, a que sea registrado en Infocor, ¿ya? Donde están los clientes que tienen problemas con pagos, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que hacérselo saber al cliente de una buena manera, no como un aspecto de amenazarlo, ¿no? Porque suele pasar, algunas veces llama y dicen, si no me pagas, lo voy a colocar en Infocor, lo voy a denunciar, lo voy a reportar ahí con la central de riesgos y todo lo demás. Tratemos de evitar eso, ¿no? Hay que darle la cordialidad al cliente y decirle, sabe qué, señor, lamento informarle, pero si esto se prolonga un poco más, la empresa, nunca hablemos, ¿no?, de nosotros mismos, sino la empresa
puede optar por otras alternativas, ¿no? De colocarlo en una central de riesgo, lo cual le perjudicaría de esta manera, ¿no? Y explicarle al cliente ahí en la conversación, explicarle al cliente a qué está sometido, ¿no? Muy bien, porque si no le explicamos estas cosas, de repente el cliente no conoce esto, no sabe esto. Por eso uno de los principios era educar al cliente, ¿no? En este aspecto de los cobros. Sí, y eso es una parte fundamental de educar al cliente, ¿ya? Muy bien. Lo otro, ¿no? Como último plan de acción es la actitud y mentalidades, ¿ya? La actitud que le vamos a poner a la situación. Eso va a depender también la actitud colaborativa del cliente. Sí, porque puede haber clientes donde noten que nuestra actitud es un poco prepotente de repente y van a cerrar las puertas a la colaboración, ¿no? Y se van a cerrar y van a decir, no pago y no pago. ¿Cuál es el problema? Señor, pero tiene problemas, se puede ver perjudicado. Pues lo siento, es mi situación, te van a decir. Es mi problema, lo siento. Tú preocúpate por realizar tus cobros, ¿no? Hay clientes así, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese aspecto, ¿no? Una actitud mental positiva por ahí, como dicen algunos, ¿sí? Mantener ese optimismo de que el cliente puede cancelar su deuda, ¿no? Y que esta llamada que vas a realizar pueda ser la definitiva para el cliente, para que el cliente decida hacer el pago, ¿correcto? Porque nunca sabemos. Los clientes tienen situaciones, ¿no? Muy particulares. Nosotros no somos exactamente adivinos para saber cuál es su situación, pero siempre hay que mantener esta actitud positiva hacia el cliente, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es lo que respecta a esto de los cobros y hacer el seguimiento hacia el cliente. Ojo, la idea aquí no es llegar a una situación complicada donde vamos a perjudicar al cliente y probablemente también nosotros como empresa. ¿Ya? La idea aquí es buscar soluciones y recuperar, ¿no? La deuda pendiente de cobro, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí vamos a revisar algunas preguntas que hayan realizado por ahí, o de lo contrario, pueden realizar preguntas adelante para poder dar un poco de solución a... Muy bien. Si tienen alguna pregunta, a los que me escuchan, muchas gracias a los que se han conectado. Si tienen alguna pregunta, pueden realizar a través del Facebook, ¿ya? O si no, también a los que están conectados ahí a través del Zoom, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, eso en lo que respecta a la parte de cobranzas y seguimientos, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta siempre que los clientes no siempre buscan perjudicarnos, ¿ya? En temas de deudas pendientes, ¿no? Hay situaciones complicadas que cada uno o cada cliente pasa, ¿no? Por una situación difícil, el mismo que va a hacer que tenga problemas al momento de realizar pagos, ¿ya? He visto por ahí algunas empresas que son muy agresivas en esto de hacer cobros, ¿ya? Y lo único que hacen es que el cliente no tenga una actitud adecuada, ¿ya? Y al contrario, la situación se sale de control. Sí, se sale de control. El cliente incluso puede, yo qué sé, optar otras actitudes, ¿ya? Otras actitudes que no van a perjudicar, que no van a beneficiar en nada a la empresa, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo esto no existiría si los clientes fueran conscientes en el aspecto de pago, ¿ya? No sería necesario todo esto de hacer cobranzas y seguimientos si es que tuviéramos nuestras políticas bien definidas, nuestros procedimientos de cobros bien definidos, ¿correcto? Pero muchas veces, ¿no? La eficiencia en estos aspectos nos lleva a que nosotros tengamos un área de créditos y cobranzas, o específicamente de cobranzas dentro de las empresas, ¿ya? ¿Y qué significa esto al final? Un costo más. Sí, un costo más en el cual la empresa va a tener que incurrir para poder recuperar algunos
algunas deudas pendientes que tiene. ¿Correcto? Entonces, hay que tener presente esto. Al final, lo que se evita es que, lo que se busca evitar es que el cliente, ¿no? Sea un cliente moroso y deje de pagar y lleguemos al punto de judicializar una deuda. ¿Ya? Eso es lo que no se quiere. Tenemos que entonces, ¿no? Recurrir a varias estrategias, ¿no? Para poder ver la manera de solucionar este problema con el cliente, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, no sabemos la situación del cliente, ¿ya? ¿Cuándo podemos entenderlo un poco y ponernos en su situación solamente hablando con él, ¿ya? Conversando, viendo la situación, cuál podría ser la vía más adecuada para solucionar este inconveniente, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias con los que se han conectado, ¿no? Para la transmisión. El día de mañana vamos a estar hablando acerca de las quejas y reclamos y cómo tratar estos directamente, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los clientes complicados, qué problemas podrían tener y cómo podemos manejar esta situación, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta aquí hemos llegado en esta parte de las cobranzas, ¿no? Y seguimiento hacia los clientes para evitar deudas pendientes, ¿no? Y bueno, mañana continuamos con el otro tema que vendría a ser la parte de atención a quejas y reclamos y cuál es el tratamiento adecuado que debemos de tener para evitar, ¿no? Problemas con el cliente, ¿ya? Muy bien, entonces agradezco a los que se han conectado en la transmisión, a los que han compartido también la transmisión, muchas gracias. Muy bien, ya estamos por finalizar este curso de telemarketing, nos faltan 2 módulos más, ¿no? Y la última parte, que vendría a ser la siguiente semana, vamos a hablar acerca de la fidelización del cliente, ¿ya? Es fundamental dentro del plan de marketing y todo del telemarketing, ¿no? Hablar, ¿no? Y conocer cuáles son las estrategias que nos pueden ayudar a fidelizar al cliente. Y hoy día hemos visto uno también, ¿no? Esto de las cobranzas, ¿correcto? También nos puede servir como una herramienta más para fidelizar al cliente. Ya les dije, situaciones como estas, ¿no? En las cuales el cliente pasa problemas al momento de realizar los pagos, es donde él necesita un apoyo, ¿no? Y ahí es donde nuestra empresa puede posicionarse muy bien frente al cliente, ¿no? Indicándole o dándole las pautas o las herramientas necesarias para poder solucionar este impasse que tiene el cliente, ¿ya? Porque no siempre el cliente busca ese tipo de problemas. ¿A quién le gusta perjudicarse en temas ¿no? de ser reportados en una central de riesgo y todo ello? A nadie, ¿no? A nadie. Entonces, por ahí tenemos que ser comprensibles con el cliente y aplicar la empatía, ¿correcto? Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, muchas gracias a los que se han conectado, muchas gracias a los que han compartido la transmisión. Nos estamos viendo el día de mañana, ¿sí? A la misma hora, a las 11. Muchas gracias con todos y hasta mañana.